Realmente nos sentimos muy privilegiados, muy bendecidos de poder estar aquí. Yo me gusta mucho la alabanza, la adoración. Yo recuerdo desde niña, nosotros crecimos, mi familia y yo crecimos en una iglesia bautista. Y siempre estábamos en coros de niños, y siempre a mí la alabanza, ¿cómo me conecta? Yo creo que a todos nos conecta la alabanza, la adoración. Y realmente yo veo que es una iglesia que adora, es una iglesia que alaba. Hermanos, nunca pierdan esto. Chicas, pastor, no pierdan esto, no lo pierdan, lo auténtico. A lo mejor ahorita dicen somos poquitos, pero ya cuando crezcan, que no se les suba. Porque Dios los va a usar grandemente en la alabanza. Porque esta tierra, Estados Unidos, clama por adoradores. Y de hecho ha habido grandes ejemplos de adoradores, pero nunca va a ser suficiente llenar el cielo con más y más adoración. Es muy grande el cielo, tenemos que llenar de adoración desde aquí de la tierra. Y tienen un don muy especial, muy, muy especial. No lo pierdan y al contrario, háganlo crecer, porque Dios les ha dado es precioso. Así es que adelante, es lo que les puedo decir. Y recuerdo y quiero comentarles esto. Cuando yo tenía como 19 años, tuve una visión, más o menos. Bueno, en ese tiempo no sabía que era una visión, ¿verdad? Pero ya después, viéndolo, me acuerdo que tuve una visión. Y de lo que recuerdo que vi en esta visión es que venía un ataque muy fuerte del diablo en contra de la iglesia. Yo recuerdo en ese tiempo. Y que estábamos en un bosque y que éramos perseguidos, recuerdo yo, éramos perseguidos. Muchas gracias, hermano. Éramos perseguida la iglesia y que eran demonios y todo eso, ¿verdad? Que nos perseguían. Entonces recuerdo que querían agarrar al pastor y entonces lo querían agarrar y querían capturar a la iglesia y etcétera, etcétera. Y nosotros huíamos toda la iglesia entre el bosque y recuerdo que teníamos que pasar un lago. Y en ese lago pasábamos y íbamos como en lanchitas, toda la iglesia remando, íbamos como en lanchitas. Y de repente, lo curioso digo, es visión, ¿verdad? Fue como un sueño, no sé. Y salían como demonios de abajo, del lago. Y entonces, que nosotros los reprendíamos así, ¡aleluya! Y yo en el suelo decía, ¿pero cómo aleluya? Yo decía, si la Biblia dice que es en el nombre de Jesús, ¿no? Pero yo veía que así era, aleluya. Y entonces, y se iba el demonio. Íbamos por ahí y aleluya, y aleluya, y todo, y se iban. Y nosotros lográbamos pasar como iglesia, esa travesía del lago. Entonces, yo después reflexionando, yo le decía al Señor, bueno, Señor, ¿por qué en esta visión yo veía que era aleluya en vez de decir en el nombre de Jesús, como tú lo estableces en tu palabra? Y sentí la voz de Dios que Él me dijo, es que en la alabanza y la adoración está tu fuerza y el diablo tiene su límite porque tú te conectas conmigo. Entonces, fue algo muy glorioso, y pues bueno, siempre recordemos como la Biblia dice que David, el gran rey, él convocó a 24 horas del día que hubiera cantores, músicos en la congregación. Y cada vez, si nos damos cuenta, cada vez que él iba a una batalla, él elevaba alabanza. Él elevaba alabanza y cada vez que iba delante de la presencia de Dios, elevaba alabanza. Entonces la alabanza, entendamos que no es solamente un canto. La alabanza es una conexión de una guerra con Dios, donde Dios se mete con mi vida, en mi vida presente, en mi vida espiritual, y Dios acaba con todos nuestros enemigos. Entonces es muy importante que como iglesia
practiquemos la alabanza y la adoración en nuestras casas, en nuestras congregaciones, y la hagamos crecer como lo hizo David, porque él fue entendido de cómo conectarse con el Señor. Por eso le decían el dulce cantor de Israel, y yo no creo que le dijeran el dulce cantor solo por su dulce voz. Yo creo que le decían porque había tanta frescura, había tanta esencia, había tanto de lo que había de Dios en su corazón, que lo reflejaba, lo sacaba, y parecía dulce al oído. Porque no sé si les ha pasado, podemos ir nosotros a un concierto de un gran cantante y pues sí, emociona el momento, pero no nos deja nada. Sin embargo, cuando estamos en la iglesia adorando, y cuando Dios empieza a ministrar, y cuando nosotros le ministramos al Señor, hay una dulzura de parte del Señor que es inigualable, es incomparable. Y eso sí se queda en momentos que siempre va a sellar nuestros corazones y nos va a fortalecer y nos da fe. Entonces, siempre es muy importante y muy bueno entender estos principios que Dios herramientas que Dios nos da. Y quiero compartir algo sencillo, amados, y algo que yo creo que es muy importante que entendamos. Yo cuando sabía que teníamos que compartir, yo venía al Señor y sentí algo muy fuerte en mi corazón, pero digo, ay no, Señor, eso no me pongas. Pero lo sentí muy fuerte, y más por el tema que estaban comentando ahorita, amados. Como dice mi esposo, hay cosas que hemos vivido y que queremos compartírselas, porque yo creo que están en un momento donde Dios les está empezando a demandar, y les va a demandar aún todavía más. Pero quiero que no ignoremos algunas cosas de las cuales nosotros tenemos que estar listos, preparados para enfrentarnos delante de esas luchas, esas cosas que vamos a tener que confrontar, pero tenemos que confrontarlas de tal manera que nuestra vida está llena de entendimiento, conocimiento y de lo que Dios nos fortalece para confrontar esas situaciones. La Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12. Nos dice un principio del cual no ignoraba a Pablo, el apóstol Pablo. Dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Número uno, amados, no tenemos una lucha contra la gente, ni no tenemos lucha contra cosa física. Nuestra lucha, la que estamos llevando a cabo como siervos de Dios, como líderes, como gente de Dios, somos gente que lucha en contra de huestes espirituales, aún demonios. Y eso lo tenemos que estar bien consciente, amados, porque muchas de las cosas que nos suceden o quieren suceder en nuestras vidas son muchas veces cosas que ataques del diablo que quiere traer a desánimo, confusión y muchas cosas, ¿verdad? La Biblia dice en Lucas capítulo 4 versículo 13, dice lo siguiente, algo que quiero comentarles. Lucas 4, 13 dice así: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí está hablando de Jesús. Después de la tentación, recordemos, Jesús fue llevado al desierto, y dice la Biblia que mientras estaba en el desierto, Satanás fue y le tentó. Y dice que Jesús
Satanás lo llevaba a cierto lugar y Jesús le respondía con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, y Jesús lo llevó y adórame, si quieres que te dé el mundo, adórame. ¿Y qué le dijo Jesús? Dice, no, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Jesús le contestaba con la palabra, con la palabra, con la palabra. Pero hubo la situación que mismo Jesús fue tentado por Satanás, mismo Jesús fue atacado por Satanás. Entonces, si de aquí la Biblia nos está diciendo que mismo Jesús, amados, claro que la iglesia, claro que tú, claro que yo, muchas veces vamos a ser atacados por el diablo. Y tenemos que estar conscientes que esa lucha no la vamos a llevar a cabo con carne y sangre, con gritos. No, va a ser con el Espíritu Santo, con su palabra, absolutamente con su palabra. Y lo que quiero enfatizar aquí en el versículo 13, lo quiero enfatizar, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que Satanás quizás fue insistente, ya no lo marca nuevamente este hecho, pero si dice que lo dejó por un tiempo a mismo Jesús, quiere decir que sí le volvió a atacar. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que la lucha, la guerra espiritual es real, que la guerra espiritual, amados, es real y que nosotros tenemos que estar listos, preparados para contrarrestar con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, toda obra de Satanás. Porque el hecho de que nosotros prediquemos a la gente, el hecho de que nosotros estemos compartiendo el Evangelio y que el hecho de que nos edifiquemos y que vayamos a terrenos donde Dios nos quiere llevar, eso quiere decir que sí va a haber oposición, pero también quiere decir que Dios nos va a llevar a victorias. Y no tenemos que echarnos para atrás, amados, no tenemos que echarnos para atrás. Yo les animo a eso, no tenemos que echarnos para atrás. Cuando comenzamos la oración en el 2003, que oramos a nivel ciudad, que se juntaron los pastores, y yo recuerdo, empezó una lucha espiritual muy, muy, muy fuerte. Se sentía un ambiente difícil, donde yo recuerdo, había incluso satánicos, recuerdo, que estaban. Una vez recuerdo, mi esposo se fue a la oración, yo tenía mis hijos chiquitos, a veces iba, a veces no, yo me quedé allí y mi esposo preocupado me dijo, ¿sabes qué? Ahí hay alguien afuera y no se quiere ir y me da miedo. No te preocupes. Y oramos, reprendimos y esa persona aparentemente se fue. Entonces, no tenemos que tener temor, amados. No tenemos que tener temor a la lucha espiritual, a la guerra. No vamos a provocar nosotros, ven, órale, aquí me tienes, y yo puedo contigo. No. Nosotros vamos a servir al Señor y cuando el diablo ataca, nosotros tenemos el poder de arrancarle la cabeza en el nombre de Jesús, de quitarle todo poder. Porque Dios es el que nos manda, Dios es el que está de nuestro lado. Amén. Entonces, a Efesios capítulo 4, versículo 27, quiero que vayamos rápido. Dice así, no deis lugar al diablo. Versículo 27, y habla unas cosas antes desde el versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando la Biblia habla de estas cosas, amados, es que cuando uno está haciendo la obra de Dios, muchas veces pareciera como que en la casa se ponen las cosas más duras.
Y vienen más pleitos y más problemas entre los hijos con los padres con los hijos, y pareciera que hubiera más problemas entre el matrimonio, y pareciera que hubiera más pleitos, y pienso mal de él y pienso mal de ella. Amados, y aquí la Biblia, Pablo nos está hablando muy claramente, y número 1 dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios dice, en justicia y santidad de la verdad. O sea, vístete del nuevo hombre, sé con la naturaleza de Dios, un ser, una mujer, un hombre, hombres y mujeres de Dios que saben controlarse la ira. Dice 25: por lo cual, desechando toda la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Aquí Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Que no haya ninguna pequeña mentira entre ustedes, porque se fortalece la verdad y se fortalece la confianza del uno al otro. Entonces, amados, lo que nos fortalece en contra de Satanás es que seamos transparentes, que seamos verdaderos, que seamos gente que pueda confiar en nosotros, que podamos ser gente leal, que podamos ser gente que pueda confiarse en nosotros. Y dice, habla verdad, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, como diciendo, no ocultes cosas, no vivas tu rollo tú solito, porque ya no eres tú solo. Somos todos un cuerpo, somos hermanos. Tenemos que vernos como un equipo, como hermanos, como hijos, como amados. Entonces, tenemos que desechar cosas de nuestra vida. Porque muchas veces, y dice, airaos, pero no pequéis. Quizás va a haber roces entre nosotros, y a lo mejor va a haber situaciones que tenemos que acomodar entre nosotros, pero dice, airaos, pero no pequéis. Cuidado con nuestra lengua. Cuidado en el momento en que llegan esos pleitos o esas situaciones de que a lo mejor nos tenemos que acomodar entre nosotros. Dice, cuida, airaos, pero no pequéis. La manera de pecar es con nuestra lengua. Entonces tenemos que cuidar lo que hablamos, cuidar lo que nosotros digamos, lo que declaremos. Tenemos que cuidarlo. Dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Inmediatamente cuando hay una situación entre nosotros, amados, tenemos que ir a arreglarnos el uno al otro para estar fortalecidos. Porque si no sucede lo que aquí Pablo dice, ni deis lugar al diablo. Con todos estos detalles, amados, lo único que nosotros hacemos es dar lugar al diablo, y eso no puede suceder en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque somos militantes, porque somos soldados, porque somos líderes, porque nosotros tenemos que esforzarnos por Cristo, a establecer su reino aquí, a esforzarnos por hacer su obra, su voluntad, y por esa razón nosotros tenemos que fortalecernos en las relaciones que tenemos unos con otros, amados hermanos, y amarnos como hermanos, fortalecernos como hermanos, disculparnos unos a otros, porque si no, damos lugar al diablo. Y lo que Dios quiere establecer es su reino entre nosotros y fortalecerlo para ir y darlo afuera. Amén, amados. Entonces, segunda a los Corintios capítulo 2. Es que esta Biblia tiene muchos comentarios y no me deja encontrarlo rápido. Capítulo 2, versículo 11. Este pasaje ya es muy conocido. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, aquí establece un principio. Dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Número 1,
la forma en que Satanás no va a ganar ventaja sobre nuestras vidas y sobre nosotros es no ignorar sus maquinaciones. Ahora, ¿cuáles son las maquinaciones de Satanás? Amados, viéndonos en el contexto de este capítulo de 2 Corintios, si nos vamos desde 1 Corintios, él trató un asunto muy delicado, que ya es otro tema y otra predicación, pero él trató el asunto de pecado, ¿verdad? Y entonces confrontó Pablo el pecado, dijo, échenlo a Satanás, ¿se acuerdan? Echen a ese hermano que no se quiere arrepentir. Entonces lo confrontó el pueblo allí, los corintios, y ya parece en la segunda carta que hubo un arrepentimiento de este hermano. Hubo un arrepentimiento. Y entonces, habiendo ese arrepentimiento, habla estas cosas Pablo. Y Pablo, fíjense, desde versículo 5, desde capítulo 2, versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, no por exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que conforméis el amor para con él. Aquí está hablando de la persona de la cual reprendió en la primera carta, y ahorita está diciendo, os ruego que conforméis el corazón para con él. Dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y aquí viene, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Cuáles son las maquinaciones de Satanás? Las maquinaciones de Satanás es la división. La división. La maquinación de Satanás es causar división entre hermano con hermano, entre ministerio con ministerio, entre esto y el otro. La división. Esa es la estrategia, esa es la forma que trabaja Satanás y que nosotros no debemos ignorar. Y por lo tanto nosotros tenemos que hacer nuestra parte conforme a la Escritura, con el Espíritu Santo y con nuestra fuerza. Y aquí está diciendo, si vosotros lo perdonan, yo también. Amados, lo que Dios nos está diciendo, tienen que tener amor unos con otros. Eso es lo que va a fortalecer eso es lo que fortalece nuestra lucha, que no es contra carne y sangre. Por eso es que a lo mejor Pablo se iba en Efesios y dice, hermanos, no es contra carne y sangre, no se peleen entre ustedes. No sean pleiteros entre ustedes, les decía Pablo a los efesios. No son cosas físicas, amados. Se tienen que ir más allá. Tienen que amarse los unos a los otros, perdonarse, unirse como un solo hombre. Y como ese solo hombre, y el unirse como ese solo hombre muchas veces implica, yo muero para que otro viva. Que es el ejemplo que Jesús nos dio. Jesús, Él murió en la cruz para darnos vida a nosotros. Y Él fue glorificado. Y entonces nosotros, amados, lo que Dios nos llama es a la unidad en el Espíritu Santo. Porque dice Pablo, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Dice, y el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Entonces, cuando nos habla de eso, quiere decir que Dios quiere entre nosotros fortalecernos en la unidad y que nosotros podamos perdonarnos unos a otros y que podamos fortalecernos en justicia, en amor, en gozo, en una sola visión, en un solo propósito y en una sola meta juntos. Porque es la manera, amados, en que vamos a vencer. Si hay división, a lo mejor vamos a
a alcanzar poquitito, pero no mucho. Y lo que Dios quiere es que alcancemos sus propósitos, sus planes. Es una meta grande, no es una meta pequeña, es una meta grande. Pero tiene que haber unidad. Les voy a contar, cuando estábamos allá, cuando empezamos en esa, con todo esto de los jóvenes y que estábamos orando, yo recuerdo esos fines de semana que se oraba. ¿Y cuál es el tema? Pues el tema era la unidad. El tema, la unidad. Y a unidad. Y Señor, une a los pastores. Yo recuerdo allá orábamos porque los pastores allá en esa, hijo hermanos, como era una iglesia, por ejemplo, nuestra iglesia era una iglesita chiquitita que apenas iba creciendo. Y ya saben, aquellos pastores que tienen más tiempo, no, esa iglesia se cree mucho y nosotros ni en cuenta. Y amados, no empezamos mucho. O sea, yo recuerdo en esa, cuando empezamos, bueno, que mi hermano es el pastor que empezó la obra. Cuando llegó mi hermano eran 8 miembros. 8 miembros. Después al rato ya fue creciendo. De una sala de la casa se fueron a un garage. Y de un garage ya fueron a rentar un lugarcito y ahí es donde llegó mi esposo en ese tiempo, que estaba soltero, desdichado soltero. Entonces ya no está, ya se fue, no quiero oír las pedradas. Entonces ahí llegó, empezó él con los jóvenes y bueno, más adelante pues ya nos unimos, ¿verdad? En matrimonio. Pero fue creciendo. Entonces, cuando estábamos orando con los jóvenes, yo pienso, hermanos, que éramos como 200 personas, a lo mucho. Estamos hablando que eran 200. Pero ¿cuál era el fin? Unidad. Y Señor, une a los pastores, y une a la iglesia, y une. Y era como orar en medio de obscuridad porque nadie se unía. Y yo recuerdo que en alguna ocasión fíjense qué tan desunidad había, que empezó mi esposo a decir, no, pues voy a hacer un congreso que se llama Explosión Juvenil y la propaganda la voy a hacer con caricaturas y un pastor, de verdad, y que no sé qué. Y cuando al mes ese pastor lleva su propaganda con las mismas características, Explosión Juvenil, con las caricaturas, todo igual. Y dijimos, válgame Dios. Pero ¿saben qué hicimos? Fuimos y lo apoyamos. Y ya después dije, bueno, ya nos olvidamos. Después nosotros sacamos la propaganda como iba a ser. Y de hecho esa fue la primera propaganda de Explosión Juvenil. Y ¿saben qué, hermanos? Pero Dios bendice aún nuestras intenciones. Y cuando quiera haber divisiones, haz lo contrario. Porque la Biblia dice que no pagues mal por mal, sino haz el bien aun cuando no te hagan el mal. Y entonces eso tenemos que practicarlo. ¡Ay, que me jalo los pelos porque fulanito de tal me hizo esto! Sí, pero ¿y qué vamos a hacer? Vamos a procurar lo contrario. Y si procuramos lo contrario, vamos a estar fortalecidos contra toda acechanza del maligno. Porque Dios nos llama a la unidad, a que seamos uno solo en el Señor. Y así empezó. Y esta persona que era bien divisoria, ya después se volvió uno de los principales ahí uno de los principales pastores que trajo la unidad allí. Pero es cuestión de trabajo, amados, es cuestión de buscar, es cuestión de echarle ganas, de apoyarse el uno al otro. Amados, una pequeña palmada en el momento adecuado es vida, es respiración de oxígeno puro. Una pequeña palmada, un ánimo. Es muy importante nuestras buenas palabras entre uno al otro. ¿Sabes qué? Me gustó lo que hiciste, lo hiciste muy bien. Y más culturalmente a lo mejor los gringos están acostumbrados a, muy bien,
y es buena, pero nosotros tenemos que aprender esas buenas costumbres, de impulsarnos, de sabes que lo hiciste bien. Gracias, pastor, por tu trabajo. Gracias, hermano, por tu trabajo. Gracias, hermano, lo hiciste muy bien. Sabes, esas pequeñas palmadas, ese pequeño hablar, ese pequeño impulso nos ayuda a tener una visión, una dirección, y nos ayuda a estar unidos. Cuentan de dos niñas que eran primitas, y cuentan de una niña que era, según el patito feo, era una niña ahí toda con pelos parados y toda una descripción pues no muy bonita de la niña. Y la otra niña era, chinita, güerita, ojo azul, la preciosa la niña, y todos, ay, qué bonita. Y a la niña que nadie le hacía caso, pues, qué niña normal, ¿no? Pero sucede que la mamá de la niña no bonita dice, qué chula mi hija, es una preciosura. Y la mamá de la niña que era muy bonita, ni le hacía caso a la niña. Y fueron creciendo, y resulta que la niña bonita se convirtió en una niña fea. Y la niña que era fea se convirtió en una niña bonita. Pero ¿sabes qué le motivó, hermano? Las buenas palabras. Las buenas palabras. Cuentan, según hicieron un experimento científico, que dicen que el agua tiene reacciones ante las palabras. No sé qué tan cierto sea eso, pero científicamente se está comprobando que que por ejemplo en Europa habían dicho que por ejemplo a los jitomates había una empresa que le pagaba a la gente para que le hablara a los jitomates y que le decía, ay, qué bonitos jitomates, y bueno, y que esa empresa, el resultado eran los jitomates más grandes y más jugosos que podían vender. Científicamente, a mí no me lo digan, así lo he leído. Entonces, dicen que el cuerpo está formado por agua, eso dicen los científicos. Bueno, eso es muy normal saberlo, que el cuerpo está formado por agua. Y científicamente, que por ejemplo, un grito o algo, dejan caer una gota y la gota forma ciertas como figuras. Es lo que dicen, no, esto no es espiritual, esto no es de demonios, esto es científico. Y que el agua forma ciertas figuras, y entonces, dependiendo si le gritaron al agua, si le hablaron bonito al agua, algo así, pueden buscar en estudios científicos en internet, y conforme a como le hablaban al agua, se reflejaba en la gota. Entonces, yo creo, si eso es verdad que los científicos están haciendo, es solamente la comprobación de lo que Dios nos ha enseñado durante todo este tiempo, que nos ha amado tal como somos y que nos acepta y que nos da palabras de aliento. Tú eres mi hijo amado, y que trae palabras de aliento, de vida, y palabras que levantan. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, amados? Que cuando hablo de una guerra espiritual, la guerra que Satanás quiere hacer y la que quiere provocar en una iglesia que empieza a trabajar es la división. Empieza a trabajar en división, en desacuerdos, en pleitos. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde el hijo, nosotros como hijos, nosotros como siervos de Dios, tenemos que disponernos como la palabra dice, asirnos de toda la verdad, asirnos en amor, en justicia, en gozo delante del Señor, y pelear la buena batalla. Y obviamente eso es parte, ¿verdad?, de lo que tenemos que hacer, porque obviamente en Efesios el capítulo 6 nos habla de las armas de nuestra milicia, y las armas son la oración, amados. La oración que no debe de faltar, en la vida de una congregación, en la vida de un creyente no debe faltar la oración. ¿Por qué? Porque con eso eliminamos todo aquello que Satanás quiere hacer.
Entonces, no quiero, hermanos, que ignoremos estas maquinaciones del diablo. División. Eso es lo que Satanás quiere, porque muchos toman no ignoramos entonces la brujería, la hechicería, pues sí, a lo mejor, pero eso no es lo más. Aquí lo que Pablo establece es que dice, no quiero que a lo perdonen y yo también, porque yo también lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja. Entonces Dios habla del perdón mutuo, del amor uno con otro. De hecho, lo que estamos platicando en nuestra nación mexicana, y quizás en muchas naciones, lo que la iglesia tiene que fortalecerse y tenemos que crecer es en el amor. Porque es muy fácil, amados, incluso lo dice en Proverbios, dice que si alguno viene contigo y no le das nada, pues entonces no fuiste verdadero. Entonces, yo creo que Dios lo que quiere edificar en nuestras vidas y quiere fortalecer para que seamos gente y una iglesia fuerte, verdadera, fortalecida, es edificarnos en el amor. Y el amor, como dice la Biblia, Juan capítulo 3 versículo dice, es que es tan conocido por todos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, o que ha dado a su Hijo. Cuando dice que amó, no dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que lloró por él. Y dijo, pobrecito mundo. No, suplió una necesidad. El mundo necesitaba salvación y suplió la necesidad. Entonces, ¿qué significa amor? Amor es suplir necesidades. Y es muy fácil decir, Dios te amo, pero a veces es más complicado decirle, te amo, amado hermano. Y cuando en primera de Juan está hablando, Juan el apóstol dice, amados, no nos engañemos. Si no amamos al hermano, entonces no amamos a Dios. Entonces, ¿a qué voy? Que yo creo, como iglesia de Cristo, tenemos que fortalecernos en el amor, en suplir nuestras necesidades unos con otros. Y no estoy hablando de necesidades económicas, que pudiera ser también. No, estoy hablando de necesidades espirituales, necesidades que uno con el otro vemos que necesitamos. Si vemos que un hermano está trabajando, si vemos que el pastor está trabajando aquí, los pastores, la familia pastor está trabajando aquí y está clavando clavos, yo amo lo mismo que ellos aman y les amo a ellos, yo voy y clavo clavos con ellos. ¿Comprendemos, amados? La unidad, fortalecernos en el amor, fortalecernos en el compromiso uno con otro, fortalecernos apasionadamente arrojados de ir a la visión que Dios nos está llamando. Si Dios les está diciendo, vayan y denle a estas personas, vamos a hacerlo y con amor, porque es lo que trae vida. Y si vamos a orar, lo vamos a hacer con todo lo que tenemos, arrojados. Y lo que vayamos a hacer, lo vamos a hacer arrojados. Porque es lo que trae la vida, es lo que trae la unidad. Amén, amados. ¿Qué les parece si oramos?